Ahora podemos proceder con la apelación de Tocino, quien la semana pasada fuera sentenciado por dormir con la luz prendida, causando daños en la economía de su hogar y el bienestar del ambiente. ¡Su señoría! No estoy aquí para apelar. Reconozco que duermo con la luz prendida, pero es una luz muy chiquita que no hace daño a nadie. La energía es muy importante en nuestro día a día y nos permite realizar muchas actividades. Por ejemplo, vernos a través de una pantalla, como lo hacemos ahora. Pero generarla y su uso causan un gran impacto en el ambiente. Por eso reitero tu sentencia, Tocino. Consumir energía cuando no se necesita es un crimen. Pero su señoría, entonces cuando tomo un taxi para ir a la bodega... Estás usando energía innecesariamente. Si puedes caminar y aún más estando cerca, hazlo. Yo no quiero ser sentenciado. Yo amo el medio ambiente, los jardines, los animalitos, el aire puro. Te sentencio entonces a empezar a considerar el uso de fuentes de energía limpia. ¿De qué? Energía limpia, la que no contamina el ambiente y proviene de fuentes que no se agotan. Tranquilo, Tocino. Si quieres saber más, en un momento te puedo pasar un artículo que yo misma haré. Caso cerrado. ¡No! Chicas y chicos, ahora sí me van a tener que ayudar a escribir mi artículo de opinión sobre la importancia del uso de fuentes de energía limpia para poder compartirlo con Tocino. Como recuerdan, en esta experiencia de aprendizaje nos planteamos las preguntas. ¿Por qué es importante que en nuestro país se fomente el uso de energía limpia? ¿Qué acciones podemos recomendar para lograr el uso de fuentes de energía limpia que contribuyan en la ciudadanía, el bien común y el ambiente? Y para responderlas, la semana pasada nos dedicamos a leer y reflexionar sobre la energía limpia y la importancia de su uso en nuestro país. Además, iniciamos con la planificación de nuestro texto. Así que con toda la información leída y nuestra planificación, el día de hoy vamos a escribir y revisar la versión preliminar del artículo, para luego escribir la versión final y difundirlo. ¿Ustedes ya tienen claro por qué es importante que en nuestro país se fomente el uso de fuentes de energía limpia? Vamos a ver qué opinan. Es importante que se fomente el uso de energía limpia porque son imprescindibles para el desarrollo humano, ya que contribuyen a la disminución de los gases del efecto invernadero. También ayudan a disminuir problemas causados por la extracción del petróleo en la Amazonía. Primeramente, la energía limpia como la eólica o el solar no solo contribuirá a la disminución de gases de efecto invernadero, sino también ayudará a disminuir los conflictos generados por el trabajo de la extracción del petróleo. Ahora sí, démosle la bienvenida a la profesora Patricia Castilla. Hola, profesora. Chicas y chicos, qué gusto estar con ustedes hoy para dar los últimos pasos que nos faltan en la producción de su artículo de opinión. Les cuento que aproveché el feriado para revisar la planificación de mi artículo de opinión que hicimos en el programa pasado. ¡Qué bueno! ¿Lo hiciste considerando los criterios de evaluación? Claro que sí. Recordemos que estos son: 1. Mi artículo de opinión responde a la situación comunicativa. Considera el propósito, destinatario, tipo de texto, formato y fuentes de información. 2. El artículo de opinión responde a la estructura de un texto argumentativo. Tesis, argumentos, conclusión. 3. Las ideas de mi artículo de opinión son claras, coherentes y cohesionadas, y proponen una acción concreta para sensibilizar sobre el uso de energía limpia en nuestro entorno. 4. La opinión es clara y se sustenta en argumentos válidos en torno al bien común, la ciudadanía y el ambiente. 5. Uso adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, un vocabulario variado y la primera persona. Y 6. Evalúo de manera permanente si mi artículo de opinión responde a la situación comunicativa y no presenta contradicciones, digresiones o vacíos de información. ¿Quieres recordar y compartir con todas y todos nosotros las decisiones que tomaste al momento de planificar tu texto? Claro, lo primero que hice fue determinar la situación comunicativa en mi plan de escritura. Así me quedó claro que el propósito de mi texto es promover el uso de fuentes de energía limpia que contribuyan en la ciudadanía, el bien común y el ambiente.
Con el propósito ya claro, planteé mi tesis, que es: el uso de energía limpia contribuye con la ciudadanía, el bien común y el ambiente, por lo que es necesario tomar medidas concretas para fomentar su uso. Veo que esta tesis la vas a sustentar con 3 argumentos que abordan la importancia de usar fuentes de energía limpia en el ambiente, el bien común y la ciudadanía. Sí, y además recomendaré una acción concreta: usar la bicicleta como medio de transporte y crear el hábito de ahorro de energía. Toda esa información, Yanira la va a organizar de acuerdo con la estructura del texto argumentativo, con un párrafo para la introducción, donde presentará la tesis, 3 párrafos para sus argumentos y un párrafo de conclusión. Me parece una muy buena decisión, pues un artículo de opinión es un texto argumentativo. Finalmente, determiné que mi texto será leído por todas y todos, aunque hoy voy a empezar por ustedes y por Tocino, y para ello usaré un lenguaje coloquial. Cuéntanos, ¿cuál es el otro paso que seguiste? El segundo paso que realicé para poder planificar mi texto fue organizar mis ideas en la estructura del texto argumentativo, y me quedó así. En mi introducción presento mi tesis, mi punto de vista. En el desarrollo del texto determiné usar 3 argumentos. Mi primer argumento, el que me permite sustentar la importancia de utilizar fuentes de energía limpia que contribuyan al cuidado del ambiente, se refiere a que es urgente reducir la contaminación por los gases de efecto invernadero. El segundo argumento me sirve para sustentar la importancia desde el punto de vista del bien común, y es que beneficia a la sociedad, ya que contribuye en la mejora de la salud, del precio y el acceso a la energía. El argumento final sustenta la importancia desde la ciudadanía y dice que al usar fuentes de energía asumimos un verdadero compromiso ciudadano con nuestra sociedad y el bien común. Y por último, en las conclusiones reforzaré mi tesis y los argumentos planteados para poder redondear mi reflexión. Con todo esto, ya estás lista para empezar a escribir la versión preliminar de tu artículo de opinión. Para eso voy a necesitar su ayuda, profesora, y la de todas y todos en sus casas. Entonces, empecemos con la introducción. Recordemos que aquí es donde presentamos la tesis o postura y que tu intención debe manifestarse desde el principio. Ok, se me ocurre que podría empezar así. Según el Ministerio del Ambiente, en el Perú se generan cerca de 2.550 toneladas por hora de dióxido de carbono, debido al uso de combustibles fósiles, es decir, de energía no renovable. Eso supone un gran problema ambiental y un reto para todos. Por ello, es necesario el uso de energía limpia que contribuye en la ciudadanía, el bien común y el ambiente, por lo que es necesario tomar medidas concretas para fomentar su uso. ¿Qué opinan de la propuesta de Yanira? ¿Ha captado su atención? Yo creo que descubrir que generamos toda esa cantidad de dióxido de carbono por hora tiene que llamar la atención y además comprometernos a las y los jóvenes a hacer algo para cambiar esta situación. Yo creo que lo has logrado. Además, tu postura es clara y refuerza la idea de que usar fuentes de energía limpia tiene 3 grandes beneficios, lo que anticipa al lector que vendrá más adelante en el desarrollo del texto. Pasemos a la textualización de tu primer argumento. Aquí hablaré de la contribución del uso de fuentes de energía limpia para el ambiente. Sería algo como: Osimermin señaló que las políticas energéticas ambientales han ayudado a alcanzar las metas para reducir el nivel de los gases de efecto invernadero en el Perú. De esta manera, se ha podido evitar la emisión de 7,4 toneladas de dióxido de carbono al 2016. Esto comprueba que el uso de energía limpia es algo urgente para reducir la contaminación y, por tanto, frenar el cambio climático. Has establecido una relación clara y directa entre el uso de fuentes de energía limpia y el cuidado del ambiente, y te has apoyado en cifras y las declaraciones de una entidad para darle credibilidad a tu texto y probar que has obtenido información de fuentes confiables. Voy a aprovechar la pausa para escribir los siguientes párrafos. No cambien de canal, que ya volvemos para seguir con nuestro proceso de textualización.
Sábado a las 11 de la noche por secundaria. Hola chicas y chicos, ya estamos de vuelta. Hoy ustedes me están ayudando a escribir mi artículo de opinión sobre la importancia del uso de fuentes de energía limpia en nuestro país. Durante la pausa, aproveché para escribir mi segundo párrafo argumentativo. ¿Quieren leerlo? Por otro lado, el uso de la energía limpia beneficia a la sociedad en su conjunto desde varios aspectos. Usar este tipo de energía reduciría los casos de enfermedades respiratorias provocadas por la contaminación del aire. Además, sería menos costoso acceder a este tipo de energía. Haría posible que más personas con menos recursos y de lugares muy alejados accedan a la energía, etc. ¿Notaron que aquí Yanira está sustentando la importancia del uso de energía limpia para el bien común? Usar este tipo de energía nos beneficia a todas y todos, porque contaminamos menos, es más barata y además nos permitirá estar más conectados. Quedó clarísimo. Ahora vamos con el siguiente párrafo. ¿Pudiste avanzarlo? Sí, me quedó así. Por último, tomar estas medidas concretas significa que se asume el compromiso como ciudadanas y ciudadanos. Por ejemplo, cuando uno decide ir a un lugar como el colegio, la universidad o el trabajo en bicicleta, en lugar de ir en su auto o el bus, ayudaría para que el transporte sea menos contaminante. Sucede lo mismo si se decide desconectar un aparato que no se está usando y se reduce la energía que se consume. ¿Qué tipo de argumento usaste aquí? Un argumento de ejemplificación para demostrar cómo usar esa energía nos beneficia en el ejercicio de nuestra ciudadanía. Y además he añadido la acción concreta que iba a plantear en mi texto. Me gusta que hayas decidido darle un enfoque más personal al incluir la bicicleta, que es una de tus actividades favoritas. Cuéntanos, Yanira, ¿cómo te has sentido escribiendo este texto hasta ahora? La planificación me ha ayudado muchísimo a escribir con mayor seguridad. Por eso es tan importante que todas y todos en sus casas no se salten ni un paso. La planificación es clave para escribir un texto efectivo. Ahora vamos con tu conclusión, Yanira. Los cambios no se dan solo con escribir nuestras ideas en un papel. Los cambios los hacemos todos. Se deben tomar medidas concretas para promover el uso de energía limpia. La acción de todos beneficiará al ambiente, contribuirá al bien común y seremos mejores ciudadanos. Es hora de ir más en bici y menos en carro. Es hora de una nueva generación de energía. ¡Bravo! Veo que has enfatizado tu tesis y los argumentos que desarrollaste en el texto y que sugieres a tu lector que se sume a tu propuesta con acciones concretas. ¿Se nota que quise vincular la generación de energía con nuestra generación? Como diciendo, una nueva manera de generar energía para una nueva generación de personas. Muy creativa, Yanira. Un buen uso de figura literaria. Uy, qué satisfacción tener lista la primera versión de mi artículo de opinión. Aún no hemos terminado, Yanira. Falta algo muy importante. ¿Qué puede faltar si ya seguí todo lo que planifiqué? El título. ¿Has pensado cuál podría ser? ¿Verdad? Quiero que sea algo directo, como ¿por qué debemos usar fuentes de energía limpia en nuestro país? Para que mis lectoras y lectores sepan que en él van a encontrar una respuesta sustentada. Y así queda la versión preliminar del texto de Yanira. ¿Saben qué viene ahora?
La revisión. Sí, ya sabemos que la revisión debemos realizarla a lo largo de todo el proceso de escritura del texto. Ahora que tenemos una primera versión, la revisión nos permitirá verificar si éste tiene las cualidades necesarias para cumplir su propósito comunicativo. Entonces, empecemos con la revisión de acuerdo con los criterios de la lista de cotejo. Aquí voy a ir anotando mis logros, las cosas que puedo mejorar y qué debo tomar en cuenta para escribir la versión final. ¡Empecemos! ¿Crees que tu artículo de opinión responde a la situación comunicativa? Considera el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el formato y las fuentes de información. El propósito de mi artículo es promover el uso de fuentes de energía limpia, que contribuyan con la ciudadanía, el bien común y el ambiente. Creo haber cumplido con el propósito, ya que al final del texto he propuesto una acción concreta para promover el uso de este tipo de energía. Y creo también que mis lectoras y lectores se sentirán invitados a realizar esta actividad. Además, he ido señalando las fuentes de donde extraje información, como el Ministerio del Ambiente y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, o SINERMIN. Bien, ¿y qué nos dices del destinatario, tipo de texto y formato? Considero que mi destinatario son todas las personas, porque creo que todas y todos estamos involucrados en esta situación, y todos debemos asumir acciones de cambio. Por eso, para poder llegar a un público más amplio, decidí usar un lenguaje coloquial, que además es coherente con un texto de opinión personal. Por eso voy a marcar que sí logré el primer criterio. Pasemos al segundo criterio. ¿Consideras que tu artículo de opinión responde a la estructura de un texto argumentativo? Eso sí es innegable, porque lo tuve en cuenta desde la planificación. Tengo una introducción donde planteo mi tesis, 3 argumentos que la sustenten y una conclusión. Así que marcaré que sí. Tercer criterio. ¿Piensas que las ideas en tu artículo de opinión son claras, coherentes y cohesionadas y proponen una acción concreta para sensibilizar sobre el uso de energía limpia en nuestro entorno? Creo que sí es coherente porque todas las ideas giran en torno a los beneficios del uso de fuentes de energía limpia. Sobre la cohesión, he usado algunos conectores entre los párrafos que ayudan a tener un texto más cohesionado, pero creo que puedo revisarlos para conseguir mayor claridad. ¿Y sobre la acción? Propuse una, pero me acabo de dar cuenta de que en la planificación había anotado 2 acciones concretas. La que no consideré en el texto fue la referida a la creación del hábito del ahorro. Así que marcaré que no logré cumplir con este criterio y escribiré como comentario: verificar las acciones concretas que se incluirán en el texto y el uso de los conectores. Lo importante es que ahora sabes qué es lo que tienes que hacer para reforzar tu texto. Vamos con el cuarto criterio. Definitivamente mi opinión es clara en el texto. No solo la he expresado a partir de la tesis que escribí al inicio del párrafo, sino que la reforcé en el párrafo final. Estoy de acuerdo. Ahora veamos el siguiente criterio. ¿Usaste adecuadamente los recursos ortográficos y gramaticales, un vocabulario variado y la primera persona? Yo diría que sí, porque he sido cuidadosa en cuanto al uso de recursos ortográficos y gramaticales, y he usado un vocabulario de acuerdo con el tema que estoy abordando. Te sugiero que anotes que debes revisar y enfatizar el uso de la primera persona. Tiene razón, profesora. Si es un artículo en el que expreso mi punto de vista, debe estar en primera persona para que se sienta mucho más personal. Entonces marcaré que no y escribiré el comentario que me indica. Recuerda que esa es una característica muy importante del artículo de opinión. Pasemos al último criterio. Aquí voy a poner que sí cumplí porque he evaluado de manera permanente mi artículo de opinión para que no presente contradicciones ni vacíos de información y responda a la situación comunicativa. Esta revisión ha sido súper útil para identificar los aspectos por mejorar, que he anotado como comentarios en la lista de cotejo. Es que un texto no necesariamente queda terminado en la primera versión. Por el contrario, siempre hay aspectos que podemos mejorar al volver a leerlo. Ahora, denme un segundo para incorporar todas las correcciones y observaciones que anotamos al revisar la lista de cotejo. Listo, les dije que solo me tomaría un segundo. Gracias a la magia de la televisión. ¡Tarán! Esta es la versión final de mi artículo de opinión. Estoy muy contenta con el resultado, porque siento que realmente estoy sustentando la importancia de usar fuentes de energía limpia en nuestro país,
a partir de tres aspectos que son fundamentales: el ambiente, el bien común y la ciudadanía. Y estoy segura de que será útil para todas y todos los lectores. Has hecho un muy buen trabajo, pero ¿qué te parece si damos un poco de formato? O si deben hacer algunas modificaciones. Ahora yo ya tengo listo mi artículo de opinión. Creo que recuerdan que Yanira incorporó su imagen al... O si deben hacer algunas modificaciones. Ahora yo ya tengo listo mi artículo de opinión. Para que ustedes también puedan hacerlo sin complicaciones, vamos a resolver sus dudas. Hola profesora, ¿podría explicarnos un poco más sobre el formato de presentación del texto? ¿Es necesario que lo pongamos así? La presentación del texto es muy importante. Por ejemplo, seguro que recuerdan que Yanira incorporó su imagen al texto. ¿Por qué lo hizo? Porque el artículo de opinión es un texto que expresa lo que su autor piensa y siente en relación con un hecho o una realidad. Es un texto personal y para enfatizar esto en el artículo de opinión se suele colocar la imagen del autor y su nombre. Estos elementos son parte del formato de presentación porque tiene un propósito determinado. Además, estoy segura de que se van a divertir buscando la foto que mejor acompañe su artículo. Vamos con la última pregunta. Hola, yo quiero que mi artículo de opinión llegue a todo el mundo para que todas y todos se comprometan a cuidar el planeta. ¿No sería mejor difundirlo a través de un video en redes sociales en vez de presentárselo solo a mi familia? Tu iniciativa es buenísima. Déjame explicarte. Por ejemplo, cuando se está creando la vacuna contra una enfermedad, los científicos primero la aplican a un grupo experimental. Las reacciones de este grupo les darán información sobre su efectividad. Sucede algo similar con los textos para evaluar su efectividad. Primero, es mejor presentarlo ante un público más reducido, del cual podamos recoger información para plantear mejoras. Una vez que hayamos aplicado esas mejoras, podemos publicar y difundir nuestro texto a más personas para que alcance su objetivo final. Y por supuesto que puedes hacerlo en un video. Será muy efectivo. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro proceso de textualización y por resolver nuestras dudas siempre con una sonrisa. Ha sido un placer acompañarlas y acompañarlos en todo este camino de aprendizaje y ver cómo alcanza sus contribuyen en objetivos. la ciudadanía, el bien común y el ambiente. Por eso, el reto de hoy es escribir la versión preliminar de su artículo de opinión sobre la importancia del uso de fuentes de energía limpia, revisarlo y escribir la versión final para luego difundirlo. Para lograrlo, es muy importante que planifiquen bien y que tengan en cuenta en todo momento los criterios de evaluación.
Una vez que tengan su artículo listo y lo hayan presentado, no olviden archivarlo en su portafolio